¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con el curso. Haciendo un repaso breve y rápido, el día lunes vimos lo que fue lo consistente a relación de trabajo, las partes que intervenían, los contratos, la duración, así como los diferentes trabajos que pueden existir. El día de ayer vimos todo lo referente a suspensión, rescisión y terminación de la relación de trabajo. El procedimiento con el cual se puede iniciar para la rescisión de la relación del trabajo. Y cuáles son las causales para llevar a cabo esta rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad del patrón y siendo responsabilidad del trabajador. Así también vimos lo referente a lo que es el finiquito y la liquidación, en qué caso opera cada uno y en qué caso debe de pagarle el patrón. Bueno, en los dos casos se debe de pagar, pero cuál es con una cuantía más alta y cuál es con una cuantía menor. Entonces, eso fue lo que vimos el día de ayer. El día de hoy vamos a ver ya netamente el procedimiento. ¿Qué es lo que debo de hacer para demandar, ya sea si fui objeto de un despido injustificado o porque el patrón no me haya pagado algunas prestaciones, algún concepto, o también si el patrón no me inscribió ante el Seguro Social? Entonces, hoy vamos a comenzar con todo eso. Primero debemos de saber qué es lo que podemos hacer en caso de un despido injustificado. Bueno, cuando nos despiden de forma injustificada o justificada, no sabemos de primera instancia porque no somos especialistas en la materia. Vamos a ver si efectivamente hubo una causal de rescisión, si hubo una terminación o si hubo una renuncia, ¿vale? Entonces, dependiendo de esto, vamos a acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea local, federal, o en su caso, si somos trabajadores del Estado, vamos a acudir ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Dependiendo de qué tipo de trabajadores seamos, vamos a acudir a una de estas autoridades y vamos a ejercer una acción, ya sea una acción de indemnización o una acción de reinstalación. Jurídicamente hablando, y siempre les comento que una acción es la facultad que tiene un sujeto para excitar el órgano jurisdiccional. Es decir, un sujeto se le ve ver mermado un derecho y él va a acudir a un juzgado, en este caso a una junta, para solicitar que un tercero imparcial a la relación, en este caso a la relación de trabajo, trabajador-patrón, pueda decidir si efectivamente existieron conductas para que existiera una rescisión de trabajo o si estas conductas fueron tendientes para que se diera un despido injustificado. Entonces, tenemos que la indemnización es la acción por la cual el trabajador puede ejercer cuando se encuentra ante un despido injustificado, con la finalidad de dar por terminada la relación de trabajo. Es decir, el trabajador ya no quiere seguir desempeñando su labor ante el patrón, pero eso no le exime al patrón de que no le tenga que pagar todos aquellos conceptos que generó hasta el momento que se dio la suspensión o terminación de la relación de trabajo, y aparte se le tiene que pagar la indemnización, lo que nosotros comentábamos el día de ayer. Entonces, en este caso, el trabajador puede acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y solicitar que se concluya de forma legal la relación de trabajo, pero que el patrón pague todas estas prestaciones, que serían salarios caídos, salarios devengados, la parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones, prima vacacional, así como estos conceptos que se hayan generado por todo el tiempo que duró el juicio, ¿vale? Y del otro lado tenemos lo que es la acción de reinstalación. En este caso, la acción de reinstalación es la que ejecuta el trabajador con la finalidad de regresar a laborar o desempeñar el servicio para el patrón. En este caso, también se van a reclamar todos los conceptos que les comentaba. Salarios caídos, los salarios devengados, que fueron aquellos que el trabajador laboró y no se le pagaron, aguinaldo, prima vacacional, parte proporcional de vacaciones, por todo el tiempo que laboró en que no se le pagaron, así como estos conceptos por todo el tiempo que va a durar la tramitación del juicio. Entonces, en este momento,
tenemos dos acciones, la indemnización y la reinstalación. En este caso, y jurídicamente hablando, estas acciones son contrarias, porque una... ¿Hay preguntas? Ah, ok. Bueno, vamos a cortar unos segundos porque al parecer tenemos un problema con el audio. ¿Ya? Ok. Ya continuamos, ya al parecer ya no tenemos fallas. Gracias, Félix. Bueno, volvemos. Entonces, estábamos con la acción de indemnización y reinstalación. Estábamos comentando que tanto la acción de indemnización, así como la de reinstalación, jurídicamente hablando, son acciones contradictorias. ¿Por qué? En este caso, las acciones tienden a buscar cosas totalmente diferentes. La acción de indemnización constitucional tiende a buscar la terminación de la relación de trabajo, obviamente hecha como declaración judicial por parte de una Junta de Conciliación y Arbitraje. Y la reinstalación pretende que al trabajador se le devuelva su mismo trabajo, ¿vale? Este trabajo se le va a devolver con el salario, condiciones, prestaciones, e inclusive se le tienen que dar aquellos incrementos que haya sufrido por todo el tiempo que duró el juicio. Alguna vez me pasó que un abogado demandó, una persona trabajaba para un banco y fue con un abogado, me parece que no era especialista en la materia, y demandó. En este caso, cuando demandó, el abogado en la demanda plasmó que necesitaba la reinstalación, pero también el pago de la indemnización. Entonces yo creo que confundió los conceptos, porque estaba viendo la indemnización como prestación o como concepto por el cual se le va a pagar al trabajador porque sufrió un despido injustificado, ¿vale? No como acción, que son dos puntos muy diferentes. Entonces los demandó. La Junta, cuando admite la demanda, tiene la obligación, y eso lo vamos a ver adelante, de suplir esa deficiencia de la queja, ¿vale? Si no tiene forma de cómo suplir esa deficiencia, bueno, tiene la obligación la Junta de prevenir al actor para que le diga qué fue lo que quiso decir, ¿vale? Entonces, en este caso, la Junta le dijo al abogado, oye, dime, ¿qué acción intentas? ¿Reinstalación o indemnización? El abogado dijo, bueno, sigo intentando las dos, porque para mí no son contradictorias, pero si me preguntan, yo intento la indemnización. Entonces, la Junta admitió la demanda, emitió un auto de erradicación, que así se le denomina al auto admisurio en materia laboral, y la acción principal que intentó fue la de indemnización constitucional. Posteriormente, vienen acciones accesorias. ¿Cuáles son estas acciones accesorias? Pago de salarios caídos, pago de salarios devengados, lo que les comentaba, pago de aguinaldo proporcional, pago de vacaciones proporcional, prima vacacional, así como el pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional y cualquier otra prestación a la que haya tenido derecho el trabajador por todo el tiempo que dure el juicio. Así como tal vez se pueden reclamar también el pago de la inscripción al Seguro Social, al Infonavit y al SAR. O en su caso, si están inscritos, lo que hemos venido comentando a lo largo del curso. ¿Qué pasa si el trabajador está inscrito con un salario menor y se comprueba un salario mayor en juicio? También se puede reclamar el pago de esta diferencia, ¿vale? Para que a su vez la Junta condene al patrón a pagar todas estas circunstancias o esta diferencia que existió en las aportaciones del trabajador. Entonces, debemos de tener mucho cuidado y debemos de tener en cuenta que son acciones totalmente diferentes. Podemos intentar una o la otra, jamás podemos intentar las dos. Ahora, deben de tomar en cuenta que para que un trabajador demande va a tener un periodo de 2 meses. 2 meses se cuentan a partir de que el trabajador es despedido, ¿vale? Cuando el trabajador termina su relación de trabajo y considera que fue despedido de forma injustificada, tiene 2 meses contados a partir de esa fecha para poder reclamar una de estas dos acciones, ya sea indemnización o reinstalación. Entonces, él va a acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo puede hacer con un abogado particular, que obviamente le va a cobrar un honorario, o lo puede hacer con un abogado de oficio. Estos abogados de oficio se encuentran en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ¿vale? Tenemos una Procuraduría de la Defensa del Trabajo federal,
una local y también tenemos una Procuraduría de la Defensa del Trabajo para los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, estos defensores de oficio, como comúnmente los conocemos, van a llevar el procedimiento sin cobrar un solo centavo. Aquí la Procuraduría tiene un procedimiento antes de poder instar esta demanda. La Procuraduría, dentro de los 2 meses siguientes a el despido injustificado, y que eso es el plazo que tiene para que pueda demandar, va a citar al patrón. Le va a girar un citatorio, el citatorio lo va a girar a través del trabajador, que es quien conoce el domicilio del patrón, y lo va a llevar para que el patrón asista a una audiencia de conciliación, pero ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Ahí los van a atender un abogado conciliador y les va a decir que cuál es el punto y le va a preguntar al patrón que si efectivamente hubo un despido injustificado. El patrón podrá alegar que no lo hubo, podrá alegar que hubo una rescisión de la relación de trabajo o también en determinados casos podrá decir que el trabajador ni siquiera era su trabajador. ¿Vale? Dependiendo de cuál sea el caso, bueno, el trabajador podrá mostrar su pretensión. ¿Cuál es su pretensión? Tal vez regresar a prestar el trabajo o que se dé por terminada la relación de trabajo. ¿Vale? Normalmente optan por que se dé por terminada la relación de trabajo previo el pago de una liquidación. ¿Vale? Normalmente la liquidación, como lo estábamos viendo el día de ayer, bueno, se pagan 3 meses y las partes proporcionales de las prestaciones que se han generado. Salarios devengados, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. En este caso, como todavía no hay un procedimiento jurisdiccional, este abogado conciliador invita a las partes a que lleguen a un arreglo. Dicen, bueno, a ver, si hubo un despido injustificado se tiene que pagar esta liquidación con los conceptos que les mencionaba. Pero todavía no sabemos si efectivamente existió este despido injustificado. Por lo tanto, el abogado conciliador les dice, vamos a llegar a una media. ¿Cuál es esa media? Si la ley nos dice que le corresponden como concepto de liquidación 3 meses al trabajador, vamos a pagarle 1.5 meses de su sueldo y la parte proporcional de sus vacaciones. En este caso pueden aceptar los trabajadores, pero también tendremos que ver que el patrón esté en la disposición de llegar a un convenio. ¿Vale? Si el patrón dice, acepto este convenio, bueno, se levanta una acta donde se va a estipular que comparece el trabajador, comparece un representante del patrón que debe estar plenamente acreditado a través de un poder notarial o una carta poder, y se va a estipular una cantidad y una fecha de pago. ¿Vale? Entonces, se estipula esta cantidad y esta fecha de pago. A la siguiente o a la fecha que se estipuló, va a ir el abogado de la empresa, va a ir va a ir el trabajador, que el abogado conciliador va a fungir como su abogado y representante, y se va a celebrar el convenio. ¿Vale? Este convenio es un documento que tiene validez ante una autoridad laboral, porque se está fungiendo una autoridad conciliadora para dar por terminada la relación de trabajo. ¿Vale? Este es uno de los documentos y esta es una de las formas más fáciles para poder dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se refiere por la parte de la Procuraduría de la Defensa de Trabajo. Si el trabajador no asiste con la Procuraduría de la Defensa de Trabajo, bueno, ya asistirá con un abogado, puede ser especialista o no, pero lo que sí tiene que ser un licenciado en Derecho. ¿Vale? Hasta antes de la reforma del 30 de noviembre del 2012, no se exigía en la materia que fueran licenciados en Derecho. Después de la reforma se modificó el artículo 692, fracción segunda, donde nos dice que los abogados ya tienen que los representantes tanto de patrones como de trabajadores ya tienen que acreditar ser licenciados en Derecho. ¿Vale? ¿Cómo vamos a acreditar que somos licenciados en Derecho? Con una cédula. ¿Vale? Anteriormente, antes de que se emitieran las nuevas cédulas que parecen actas de nacimiento, bastaba con llegar y exhibir la cédula ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es una credencial que tiene fotografía, nuestro nombre, nuestra firma y un número de cédula. ¿Vale?
Hoy en día, con el nuevo sistema de cédulas electrónicas, necesitamos llevar una copia de nuestra cédula electrónica, así como una copia y una original de nuestra identificación oficial, que puede ser IFE, INE, pasaporte y hasta ahí. ¿Vale? Existe el criterio de que todas las identificaciones oficiales son todos aquellos documentos que expiden autoridades federales. En este caso, para materia laboral y para las juntas de conciliación y arbitraje, no es así. ¿Vale? Debemos de tener muy en cuenta este punto. Bueno, entonces, si el trabajador asiste con un abogado particular, bueno, ya sabremos si es o no especialista en la materia. ¿Vale? El abogado va a intentar cualquiera de estas dos acciones y lo va a hacer a través de un escrito al que denominamos demanda. ¿Vale? En este escrito de demanda, nosotros vamos a plasmar nuestra pretensión, a quién estamos demandando, así como un extracto de los hechos en los cuales se basaron la relación de trabajo. Por eso era importante lo que yo les comentaba el día lunes, la duración de la relación de trabajo, salario, prestaciones, si teníamos alguna prestación superior a la de la ley. ¿Vale? Y también a quién o a quiénes le prestábamos nuestros servicios, porque bueno, debemos de tomar en cuenta que tenemos un patrón que puede ser el dueño de la empresa, ¿vale? Pero también tenemos jefes directos o jefes inmediatos, que son las personas que nos dan las órdenes para desempeñar el trabajo. Pero el simple hecho de que nos digan que tenemos un jefe directo que nos da una orden para desempeñar el trabajo, no quiere decir que es patrón, ¿vale? Estos también pueden ser trabajadores y en la mayoría de los casos son trabajadores. También tenemos que describir a quién o para quiénes prestábamos nuestros servicios y bajo o de quién recibíamos las órdenes para desempeñar este servicio. Entonces, en los hechos se van a narrar todas estas circunstancias. Un hecho importante y fundamental que se va a narrar en la demanda es el hecho donde nosotros consideramos que fuimos objeto de un despido injustificado. ¿Vale? Es muy importante narrar este hecho. Todos podemos decir, bueno, pues es un hecho fácil donde diga, ¿sabes qué? Me despidió de forma injustificada. No. En este caso tenemos que narrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Vale? Es decir, ¿cómo sucedió todo este despido? ¿Dónde me encontraba? ¿Quién me interceptó? Si efectivamente la persona que me interceptó tenía las facultades para poderme despedir o no. ¿En qué día me interceptó también? Porque hay muchas veces donde dice el trabajador, es que me corrió. ¿Cuándo te corrió? Pues el 30 de agosto. Y nos vamos al calendario y vemos que el 30 de agosto fue domingo. Y el trabajador solamente laboraba de lunes a viernes. Entonces, ahí ya no podría existir un despido injustificado, porque de acuerdo a la narrativa del hecho, no encuadra un despido injustificado. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. He visto en la práctica que la mayoría de abogados narran el despido injustificado dentro de la fuente de trabajo, no sé, a la hora de la comida o cualquiera, o dentro del horario. Nosotros lo que recomendamos es narrar la fecha del, el despido injustificado, el hecho del despido injustificado a la hora de la entrada, porque normalmente debemos de estar en esa hora a la entrada de la empresa para poder acceder al inmueble o a la fuente de nuestro trabajo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa si narramos este hecho dentro del horario laboral? Bueno, pues vamos a tener que acreditar que efectivamente el jefe inmediato fue hasta mi lugar y me dijo, ¿sabes qué, Juan Pérez? Ya no quiero que desempeñes el trabajo, estás despedido. Entonces vamos a tener que acreditar esa circunstancia. También tenemos el hecho, y lo que veíamos ayer, que nos menciona el artículo 47. Si se va a rescindir la relación de trabajo, el patrón tiene la obligación de entregar por escrito este aviso, ¿vale? Que es un hecho importante que también se tiene que narrar, ¿vale? Se va a narrar si se entregó o no el aviso de la rescisión de la relación de trabajo, ¿vale? Es un parámetro o un elemento esencial que debe contener este hecho, ¿vale? Entonces, posteriormente a los hechos se establece el derecho. Hay un principio general de derecho que dice, dale al juez los hechos y él te dará el derecho. ¿En qué nos fundamentamos para poder demandar? ¿En qué artículo de la Ley Federal del Trabajo fundamentamos toda esta demanda? ¿Vale? Entonces,
ya tenemos la demanda. Vamos a ingresarla ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Cuando nosotros ingresamos una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, debemos de tener en cuenta que existen 5 principios fundamentales en derecho procesal, ¿vale? Uno de esos principios es suplencia de la queja, publicidad, predominantemente oral, inmediatez y economía procesal, ¿vale? ¿A qué nos refiere todo este procedimiento? Que por la naturaleza de esta materia, todos los procedimientos laborales deben de ser sumamente rápidos. Sin embargo, esta consideración no se lleva a cabo. Hace 7 años que se dio la reforma, casi 7 años, perdón, decían el legislador, es que los procedimientos laborales tienen que durar menos de un año. Yo les voy a hacer una precisión. En la ley y en la teoría, un procedimiento laboral tiene que durar desde 67 días hasta 75, 80 días hábiles, ¿vale? Que es un promedio de 3, 4 meses. Pero en la práctica no sucede. En la práctica tan solo pasan 3, 4 meses para que me den fecha de la primera audiencia. Entonces, pasa o comienza una diferencia de la teoría y de la práctica, como dirían, del ser y el deber ser, ¿no? Lo que pasa en la realidad y lo que tendría que ser en un mundo utópico, pero no llega a pasar de esta circunstancia. Entonces, el procedimiento laboral, en la ley me dicen, muy bonito, 67 días, 80 días por más, ¿vale? Pero también hay algo que deja de lado la ley, que a pesar de que se lleve un procedimiento laboral en 67 días, 80 días, ¿qué va a pasar si yo le gano al patrón? Si después de la secuela procesal acredito que fui objeto de un despido injustificado. Van a emitir un laudo donde van a condenar al patrón a que me reinstale o a que me indemnice según sea el caso, y a que me pague salarios caídos, salarios devengados y todas aquellas prestaciones. ¿Pero realmente el patrón va a dar cumplimiento a ese laudo? La ley también prevé un procedimiento de ejecución, pero no me dice la ley cuánto se va a llevar a cabo ese procedimiento de ejecución. Muchas veces este procedimiento de ejecución se vuelve casi imposible. Podría ser muy fácil ganar un procedimiento laboral, pero lo difícil en la práctica es cobrar este laudo. Porque como lo comentábamos el día lunes, hay muchas veces donde yo ya tengo un procedimiento ganado, pero el patrón de forma ventajosa dice, tengo una denominación o una razón social y la voy a cambiar. O tengo una persona moral y la voy a dejar sin bienes para que cuando me lleguen a embargar, no haya que embargar. Entonces, también debemos de tomar en cuenta toda esta circunstancia. Hay casos donde salen laudos por 5 millones, 6 millones, por una cantidad exorbitante, pero son muy bonitos porque solamente se van a poder colgar en un marco porque jamás se van a poder cobrar. ¿Vale? Entonces, debemos de tener en cuenta esta circunstancia. Volvemos a los principios generales de derecho procesal laboral. El principio que yo creo o la mayoría hemos escuchado, o el más famoso, suplencia de la queja. ¿A qué se refiere este principio? Este principio se refiere a que el trabajador va a ir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y va a hacer un reclamo. Va a reclamar el pago de una prestación. Va a ejercer una acción, ¿vale? Pero la óptica de hace 100 años nos decía, ¡ay, pobre trabajador! No tiene dinero. Y es cierto, porque le cortan la fuente de sus recursos. Pero pobre trabajador, como no tiene dinero, no va a contratar un buen abogado. Entonces, como no va a contratar un buen abogado, no va a saber cómo se va a llevar el procedimiento. Entonces, le vamos a dar la oportunidad de que si su abogado se equivoca, vamos a suplirle estas deficiencias que tenga, ¿vale? Pero lo que no previó el legislador en ese momento es que tanto los abogados que se dedican o que defienden a trabajadores, también defienden a las empresas, ¿vale? Y que se ha vuelto una práctica común que llega un trabajador con un abogado y... ¿Tenemos alguna pregunta, Oscar? ¿No? Ok. Llega un trabajador con un abogado y el abogado le dice, ok, dame tu asunto,
Algunos, que es lo recomendable, firmen un contrato de prestación de servicios y les cobran hasta el final. Le dicen, de lo que te cobre, de lo que ganemos o de lo que obtengamos al final, yo te voy a cobrar un porcentaje. Entonces, esta idea de que no van a ser los mismos abogados que van a defender a los trabajadores y a los patrones, ya quedó obsoleta, ¿vale? Entonces, el principio de suplencia de la queja se refiere a que si el trabajador dentro de su demanda tiene una deficiencia, va a ser prevenido o esta deficiencia va a ser suplida por la Junta, ¿vale? ¿Cuál es el principio que va a operar en esta regla? El principio que va a operar es si el trabajador narró todos los hechos de forma clara y concisa y de ahí se puede subsanar alguna deficiencia que venga en las prestaciones, la Junta de oficio tiene la obligación, la Junta tiene la obligación a hacerlo de oficio. Si de los hechos no se desprende esta circunstancia, la Junta tiene la obligación de requerirle al trabajador lo que yo les decía. ¿Qué quisiste decir? ¿Qué fue lo que querías reclamar? ¿Vale? Alguna vez me pasó, cuando yo empezaba, que un trabajador de un banco dijo, yo no voy a contratar a ningún abogado. Yo puedo llevar mi asunto. Fue antes del 2012. No era requisito indispensable que el asunto lo llevara un licenciado en Derecho. Entonces dijo, yo voy a llevar mi asunto. Se sentó el trabajador, se metió a buscar internet, formatos de todo tipo. Hizo una especie de queja, demanda, amparo, reclamación, recurso y demás que no se le veían ni pies ni cabeza. La Junta se pasó un periodo de casi 3 años requiriéndole al trabajador que subsanara determinadas cosas. Ahora, en materia laboral no se pueden desechar las demandas. Se pueden admitir o prevenir, pero jamás desechar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Tal vez alguien por ahí me diga, es que a mí alguna vez me desecharon una demanda en materia laboral. Bueno, eso puede ser un acto de autoridad, obviamente que viole nuestros derechos y puede ser atacable en amparo, ¿vale? Y si nosotros atacamos esta circunstancia en amparo, obviamente el órgano de amparo nos va a conceder la protección del Poder Federal para que se nos admite la demanda, ¿vale? Y se le prevenga tantas veces sea necesaria al actor para que se supla esa demanda y se pueda admitir. ¿Algún problema con el audio? ¿Ya? ¿Ya? Ok, bueno, continuamos. Entonces, esto es lo que consiste al principio de suplencia de la deficiencia de la queja, ¿vale? El principio de predominantemente oral. Alguna vez escuché al antiguo jefe de gobierno, Miguel Ángel, que decía, es que en mi gobierno se crearon y se instauraron las primeras salas orales en materia laboral. No es cierto. Desde que se creó la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento ha sido predominantemente oral. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer nuestra demanda por escrito y la podemos ingresar en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿vale? Y el patrón tiene la opción de que al momento de contestar la demanda, la conteste de forma oral o de forma escrita. Las audiencias se van a llevar de forma oral, previamente con una constancia por escrito, ¿vale? Ustedes llegan a la Junta de Conciliación y Arbitraje, para los que no hayan ido, hay una barandilla donde de un lado se encuentra un personal que se le denomina mecanógrafa con una computadora y un teclado, ¿vale? Este monitor está conectado con otro monitor que duplica la imagen del otro lado. Del otro lado de la barandilla están los abogados, el abogado del actor, el abogado de la demandada, y también pueden estar presentes tanto el actor como el patrón, ¿vale? Entonces, en este caso, las partes le van dictando a la mecanógrafa para que vaya escribiendo todo lo que dice, ¿vale? A diferencia de otras materias, bueno, hoy ya se está llevando a práctica en la mayoría de las materias, porque en materia civil antes ustedes llegaban, sacaban la cédula y se la daban a la secretaria de acuerdos.
La Secretaría de Acuerdos decía, bueno, comparece tal abogado, se identifica con tal documento y viene por tal parte. Y así lo hacían con todas las personas que comparecían en audiencia. En materia laboral no, siempre ha sido, tú llegas, exhibes tu cédula, pero en el momento que le estás exhibiendo vas a decir por qué parte vas, cuál es tu nombre, con qué te identificas y tienes que dejar una constancia de dicha identificación en autos. ¿Vale? Obviamente, y aquí hago un paréntesis, posterior vamos a ver cómo se acredita la personalidad ante un procedimiento laboral. ¿Vale? Puede ser carta poder o testimonio notarial, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Vale? Entonces, cuando llegan los abogados, tienen que describir también estos documentos, ya sea la carta poder o el testimonio notarial. Los tienen que describir qué lo comprende, cuántas hojas, la fecha y todos los elementos necesarios. ¿Vale? Y se va a solicitar se integre al expediente. Entonces, esto es lo referente al principio de predominantemente oral. El principio de inmediatez. Se supone que el principio de inmediatez nos dice que la Junta está compuesta por un órgano tripartito, ¿vale? Que es representante de gobierno, representante de los trabajadores y representante de los patronos. El representante de gobierno no es otro que la Junta de Conciliación y Arbitraje, a través del presidente de la Junta, el auxiliar de la Junta y el secretario de Acuerdos. Este último, el secretario de Acuerdos, tiene que estar presente en todas las audiencias, en el desarrollo de todas y cada una de las audiencias. Sin embargo, por la carga de trabajo y por la falta de personal, este secretario de Acuerdos no está presente en las audiencias. ¿A qué nos referimos con este principio de inmediatez? El principio de inmediatez nos dice que el secretario de Acuerdos, al estar presente en todas las audiencias, se va a llegar de sus conocimientos, tanto personales como jurídicos, para llegar a la verdad. Nos va a decir, se refiere este principio a cómo se desenvuelven las partes, si llega a ir el trabajador, si está el patrón, qué actitudes toman. La Ley Federal del Trabajo sí contempla esta circunstancia. De hecho, hay una prueba que se llama presuncional legal y humana, que consiste en el razonamiento lógico-jurídico que va a hacer el juzgador al momento de dictar el laudo, y que consiste en qué fue lo que observó durante todo el procedimiento, durante toda la secuela procesal, qué conductas observó de cada una de las partes. Porque debemos de saber también que uno de los argumentos para limitar los salarios caídos por parte del legislador fue que los abogados de los trabajadores normalmente alargaban los juicios. ¿Con qué finalidad? Para que el pago de salarios caídos fuera mayor y ellos tuvieran un pago mayor por concepto de honorarios. Entonces, ese fue un argumento también que se llevó a cabo para limitar los salarios caídos. Entonces, en ese momento, el secretario de Acuerdos también podría tener una visión de que si efectivamente el abogado estaba retrasando el procedimiento para que durara más tiempo. ¿Vale? Desafortunadamente, este principio no se lleva a cabo. Vuelvo a lo mismo. Falta de personal y carga excesiva de trabajo. ¿Vale? Principio de publicidad, el principio que predomina en todas las materias. Bueno, que todos los procedimientos son públicos, ¿vale? Que cualquier persona puede entrar o ver una audiencia, ¿vale? Salvo que este procedimiento hayan solicitado las partes que se lleve de forma privada o que implique un riesgo para las partes si se lleva de forma pública. ¿Vale? Alguna vez me tocó en la Junta de Conciliación y Arbitraje que llegaron como 3 camionetas negras, entraron directamente a la Junta cuando nadie puede entrar, ¿pero por qué? Porque era un artista que su manager lo había demandado y el presidente de toda la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México les prestó su oficina para que llevaran a cabo la audiencia. Entonces, este principio muchas veces en nuestro país, bueno, tiende a verse, se lleva a cabo de forma muy peculiar, vamos a denominarlo así. Entonces, estos son los principios que nos refiere a el procedimiento el procedimiento laboral. ¿Vale? ¿Alguna duda referente a estos principios?
Bueno, vamos a entrar con lo que son los tipos de procedimientos, ¿sale? Tenemos que se clasifican por su composición, ¿vale? Tenemos procedimientos individuales, ¿vale? Procedimientos individuales, ¿a qué nos referimos? A que solamente va a reclamar un trabajador y le va a reclamar a un patrón. En este caso solamente existe un trabajador, un patrón. Es una relación individual de trabajo. Y procedimientos colectivos. En los procedimientos colectivos necesariamente tiene que estar involucrado ya sea el sindicato de trabajadores o si existe el sindicato de patrono. El sindicato de trabajadores va a velar supuestamente por los intereses del trabajador. Y lo digo supuestamente porque con esa idea se concibieron hace 100 años. Pero hoy en día los sindicatos son medios de control para los trabajadores, ¿vale? Entonces, se diferencian por procedimientos individuales y procedimientos colectivos. Dentro de los procedimientos individuales tenemos el procedimiento ordinario, ¿vale? Este procedimiento ordinario sigue la regla general de todo procedimiento ordinario. ¿Cuál es? Que no hay una tramitación en específico para dicho procedimiento, ¿vale? Y este procedimiento se va a llevar a cabo cuando el trabajador es despedido de forma injustificada. Por otra parte, tenemos el procedimiento especial. Aquí, bueno, volvemos a lo mismo, sigue la regla de todas las materias. Este procedimiento especial sí tiene una tramitación en específico y solamente va a operar en determinados casos. ¿Cuáles son estos casos? Estos casos son cuando no se paga el aguinaldo, cuando no se da la capacitación o adiestramiento adecuado al trabajador o en caso de muerte del trabajador. ¿Por qué? El trabajador cuando fallece deja determinados derechos que vienen en consecuencia de una relación de trabajo. Entonces, cuando deja estos derechos, ¿quiénes los reclaman? Bueno, pues hay ciertas personas que dicen tener ese derecho para reclamar estos beneficios, ¿vale? Y aquí como experiencia, me ha tocado que en los procedimientos especiales que se les denomina para designación de beneficiarios, han salido hasta 5 mujeres de los trabajadores. Normalmente estos trabajadores son los que se dedican a transportación, ¿vale? Porque se la pasan viajando durante toda su vida. Y como dirían, en cada puerto, en cada ciudad a la que van, dejan una mujer, ¿vale? Y tienen hijos y demás. Entonces, cuando ustedes instan un procedimiento ordinario, se tienen que fijar convocatorias. Es un documento donde dice que hay un procedimiento para reclamar los derechos del trabajador extinto en el último en el último domicilio donde prestó sus labores el trabajador, ¿vale? Entonces, van los familiares o ya les dijo alguien y van a reclamar los derechos que quedaron. Nos han tocado que han ido personas que sacan un acta de matrimonio, dicen, bueno, es que vengo a reclamar los derechos de mi esposo. Pero también llega otra persona que también trae un acta de matrimonio. Y tal vez la primera persona que llegó es la cónyuge porque fue primero su matrimonio. Pero la segunda persona también tiene menores de edad. Bueno, tiene menores de edad. Entonces, aquí se va a repartir los derechos en partes iguales o en partes equitativas, tanto para el cónyuge, para la primera cónyuge y para los hijos menores de edad. Entonces, esto es lo que se ve en procedimientos especiales. También un tipo de procedimiento especial dentro de materia laboral son todos aquellos que tengan que ver con seguridad social, lo que les comentaba. Que no me hayan inscrito al seguro social, que me hayan inscrito con un salario menor, el pago de aportaciones de seguridad social o inclusive el pago de devoluciones de estas aportaciones, ¿vale? Si a mí no me pagaron estas aportaciones cuando concluí la relación de trabajo con el patrón y ya gozo de una pensión, bueno, yo puedo ir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y solicitarlo a través de un procedimiento especial, el pago de estas aportaciones, ¿vale? O también se van a ver cuestiones inherentes a lo que son accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Si tuve un accidente de trabajo, si el patrón no me pagó, si
necesito que me den una pensión por invalidez. Todas estas circunstancias se van a resolver en un procedimiento especial. Hago una acotación. Antes de la reforma del 30 de noviembre del 2012, el procedimiento especial referente a seguridad social era como cualquier otro. Después de la reforma, se adicionaron artículos 89-A y demás, en donde se pedían ciertos requisitos para la tramitación de ese procedimiento especial. Uno de ellos, de los requisitos, era el último centro de trabajo, número de seguridad social, registro federal de contribuyentes, para que la Junta tuviera posibilidad de determinar si efectivamente se le han vulnerado algún derecho referente a seguridad social a los trabajadores. Entonces empezaron a solicitar o se establecieron nuevos requisitos para la tramitación de procedimientos especiales referentes a seguridad social. Ahora vamos a entrar y solamente los vamos a mencionar procedimientos colectivos. ¿Cuáles son estos procedimientos colectivos? Procedimiento de huelga, cuando hay que revisar las condiciones generales de trabajo del contrato colectivo o cuando el sindicato va a solicitar una prestación adicional para todos los trabajadores y el patrón no la quiere otorgar. En este caso, el sindicato puede emplazar al patrón en huelga, ¿vale? A huelga, perdón. También se van a ver cuestiones referentes a salarios, aumentos y revisiones contractuales. El procedimiento para los conflictos colectivos de naturaleza económica es lo mismo que el anterior, pero aquí no va a existir huelga. Aquí se le va a decir al patrón, ¿sabes qué, patrón? Entablamos una demanda, cualquier sindicato en beneficio de los trabajadores y vamos a solicitar una mejora de prestaciones o vamos a solicitar la revisión del contrato colectivo. En este caso, se ingresa la demanda y se le da un término al patrón para que conteste esa demanda. Eso es lo referente al procedimiento de naturaleza económica. ¿Alguna duda referente a estos tipos de procedimientos? Bueno, posteriormente ya vamos a entrar a lo que es el procedimiento ordinario. Y el procedimiento ordinario nos dice que se compone de dos fases, ¿vale? La primera fase es la fase de instrucción, que a la vez se compone de diversos puntos, que son 4. La fase de instrucción en su primer punto nos dice que es cuando el trabajador presenta la demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y la Junta de Conciliación y Arbitraje admite esa demanda y expide el auto de erradicación. Como dato general, les decía hace un momento, el procedimiento ordinario está regulado en la ley para que se lleve 67 días, 80 días a más tardar. La ley nos dice que va a asistir el trabajador a la Junta de Conciliación y Arbitraje y va a ingresar su demanda. Y así lo dice la ley, que dentro de las 24 horas siguientes, la oficialía de partes va a turnar el escrito inicial de demanda a una de las juntas especiales para que la junta especial, dentro de las 24 horas siguientes, que ya serían 2 días, emita el auto de erradicación, en el cual va a señalar una fecha de audiencia dentro de los 15 días posteriores, ¿vale? Para que se le dé oportunidad al patrón de contestar la demanda y se le da un término de 10 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una fecha de audiencia, se le tiene que notificar y emplazar a juicio por lo menos con 11 días de anticipación a esta fecha de audiencia, ¿vale? Situación que no pasa. Ahí ya llevaríamos 17 días. Pero tan solo en 17 días, yo creo que oficialidad de partes turna la demanda a una junta especial para que espere el turno para que se le emita su auto de ejecución, ¿vale? Los fundamentos vienen artículo 870, 873, 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, el segundo punto nos dice que comprende la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Este artículo se reformó en 2012. Nos decía que
todo el procedimiento se iba a llevar, o bueno, toda la fase de instrucción se iba a llevar en una sola audiencia. En una sola audiencia que iba a ser de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento de pruebas y posteriormente se iba a turnar a proyecto de resolución. En 2012 se reformó y nos dijo que esta fase de instrucción se iba a llevar en dos audiencias. En una audiencia que iba a ser de conciliación, demanda y excepciones y en una audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la segunda audiencia nos dice que es el segundo punto es lo referente a la primera audiencia, conciliación, demanda y excepciones. ¿Vale? El tercer punto comprende la segunda audiencia, que es la de ofrecimiento y admisión de pruebas. Y la cuarta es el cierre de instrucción. ¿A qué nos referimos con el cierre de instrucción? Es donde el secretario de acuerdos, previo a analizar todo el expediente, va a decir que ya no hay ya no hay pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está listo para que se pase a proyecto de resolución. Eso es lo que compete a la fase de instrucción. La fase resolutiva se compone de 3 puntos. El primero es la formulación del proyecto de resolución, que es un proyecto, como su nombre lo dice, de cómo va a quedar el laudo. Es decir, se va a valorar todo lo que sucedió, la demanda, la contestación de la demanda, las pruebas que ofrecieron las partes, qué pruebas se admitieron y qué pruebas se desahogaron. ¿Vale? Va a valorar toda esta circunstancia. Una vez que está el proyecto de resolución, pasamos al segundo punto. Este proyecto de resolución se va a pasar a votación. ¿Con quién se va a pasar a votación? Con los 3 integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es representante de trabajadores, representante de patrones y representante de gobierno. Estos 3 van a votar si efectivamente este proyecto está apegado a derecho y si realmente se analizó todo lo que ocurrió en el en el juicio. Entonces, si es así, si todos votan que está bien el laudo, ese proyecto alcanza la categoría de laudo y ya se puede notificar a las partes, que ese sería el tercer punto. Si este proyecto, alguna de las partes le hace una observación, se regresa con el dictaminador, se corrige esa observación que se hizo y se emite el laudo, que ya es el tercer punto y es la aprobación y firma del laudo. Y posteriormente se va a notificar a las partes. Estas son las 2 fases que comprende el procedimiento ordinario laboral y ahorita vamos a ver cómo se desenvuelvan las audiencias. Las audiencias se van a desahogar de la siguiente forma. Tenemos que ya presentamos el escrito inicial de demanda, ya se emitió un auto de erradicación, donde se señaló una fecha de audiencia y posteriormente el actuario, que es un funcionario que trabaja en la Junta de Conciliación y Arbitraje con fe pública, va a notificar de este acuerdo tanto al actor y va a notificar de este acuerdo y va a emplazar de la demanda a el demandado o demandados. ¿Vale? Entonces, en esta primera audiencia que se cita, que es una audiencia que se le denomina de ley, que es la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se va a citar a las partes y las partes van a tener la obligación de comparecer. En dado de que no comparezcan, van a tener determinados apercibimientos. ¿Vale? ¿Qué son los apercibimientos? Bueno, no son otra cosa que sanciones que van a tener. Las partes tienen que comparecer por sí mismas, asistidas de un licenciado en Derecho. Lo que decía, vuelvo. El requisito indispensable es ser licenciado en Derecho para comparecer como representante en un procedimiento. Van a comparecer las partes, se va a comenzar a levantar el acta y van a iniciar con la comparecencia. La comparecencia no es otra cosa, sino que van a decir por qué parte van, cómo se llaman los abogados, con qué se identifican y cómo acreditan su personalidad. Lo que les comentaba hace un momento, si es con carta poder o con instrumento notarial. La carta poder basta que sea firmada ante 2 testigos.
sin necesidad de ratificación. ¿Por qué digo sin necesidad de ratificación? Hubo un tiempo donde salió una jurisprudencia donde decían, en la carta poder es necesario que los testigos pongan su nombre completo, ese sí sigue siendo requisito, pero además de esto, que pongan el domicilio y, si es posible, su número de contacto. Y decíamos, ¿para qué? Muy fácil, para que en caso de ser necesario vayan a ratificar que firmaron esa carta poder. Pero si la ley nos está diciendo que solo basta que sea la carta poder con la firma de 2 testigos, sin la necesidad de ratificación de firma, fue por lo que esta jurisprudencia quedó superada y se emitió una nueva donde decía no es necesario que se tengan que poner todos los datos de identificación de los testigos, porque sería absurdo en virtud de que dicho criterio va en contra a lo establecido en la ley, que no hay dudas, porque como les digo, y voy a sonar reiterativo, decía sin la necesidad de ratificación de los testigos. Entonces quedó rebasada esa jurisprudencia. Se los comento como dato adicional. Entonces, la comparecencia acreditan su personalidad. Posteriormente, la Junta exhorta a las partes a que lleguen a un arreglo. ¿Vale? Pasa lo mismo que, o algo similar de lo que les comentaba hace un momento con el procurador de la defensa del trabajo. ¿Vale? Llega un funcionario conciliador, aquí es ajeno a las partes, y los invita a conciliar. Este funcionario conciliador podemos hacer uso de él para que nos ayude a hacer una cuantificación. Obviamente con los parámetros que vienen en la demanda y el patrón o los abogados del patrón pueden dar algunos parámetros para que se haga esta cuantificación. ¿Vale? Esta conciliación es una invitación, no es obligatoria. Si las partes tienen el ánimo de conciliar, bueno, se va a conciliar y se ve si se llega a un arreglo. Si las partes no tienen el ánimo de conciliar, se hace constar en el acta, se cierra esa etapa y se pasa a la siguiente etapa. ¿Vale? Volvemos. Si las partes concilian, se cierra esa etapa, se abre esa etapa de conciliación, se señala o se establece un convenio, se establece una fecha de pago y se fija una cantidad. ¿Vale? Si es así, se espera a que se llegue la fecha de pago, se fija la cantidad y una vez que se llega el día y la hora, bueno, comparecen las partes. Si las partes no comparecen, en este caso, si el trabajador no comparece, bueno, se entenderá con inconforme a este arreglo y se tendrá que abrir la etapa siguiente. Si el patrón no comparece, bueno, existe algo dentro del convenio que se puede establecer como una pena convencional. ¿Qué quiere decir? Que si el trabajador asiste a ratificar el convenio, pero no asiste el patrón o su representante o persona alguna que la represente, bueno, se le va a cobrar al patrón una pena por cada día, una sanción por cada día, hasta que no dé cumplimiento a ese convenio. ¿Vale? Normalmente se fija el salario diario del trabajador. Me ha pasado que efectivamente llegan las partes, celebramos un convenio, y la empresa, tal vez no los abogados, la empresa le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero pagar ese convenio. Sí te había dado la autorización, pero ya no lo quiero pagar. Entonces dice el abogado, oye, pero hay una pena convencional. Y la empresa dice, no me importa que la hagan efectiva. Me ha pasado que la pena convencional ha superado la suerte principal del convenio. ¿Pero qué creen? Lo que no toman en cuenta las empresas, que ese convenio, una vez que es ratificado, alcanza la categoría de laudo y puede ser ejecutable. ¿Vale? Entonces, por eso es lo que sucede, que pudo alcanzar una cantidad superior a la de la suerte principal. ¿Vale? Entonces, esa sanción o esa pena es una cláusula que contiene una pena esa pena convencional no es multa, o sea, no va para el fisco, sino va para el trabajador. Esa sí va para el trabajador. Okay. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y por qué se establece esta pena convencional? Porque, bueno, de primer momento se invitó a las partes, no se les obligó a que llegaran a un arreglo. Y las partes dijeron, vamos a llegar a un arreglo. Tan es así que dictaron un convenio. ¿Vale? Normalmente en estos convenios no van los trabajadores a todas las audiencias, entonces, pero sí va
el abogado, que es un representante del patrón. ¿Por qué les digo que es un representante del patrón? Normalmente las empresas o los patrones son personas morales. Sí hay personas físicas, ¿no? Pero normalmente las personas morales, para poder delegar ciertas facultades, en este caso de representación ante un juicio, tienen que emitir un testimonio notarial, ¿sale? Un poder especial para pleitos y cobranzas. Entonces, en este pleito, normalmente se le faculta al representante, en este caso al abogado, para que pueda celebrar convenios como si los estuviera celebrando la persona moral, ¿vale? Entonces ya tenemos la voluntad expresa del representante y abogado de la parte demandada. ¿Qué pasa con la otra parte? Bueno, al abogado del trabajador se le otorga una carta poder. Esta carta poder también lo faculta para celebrar convenios, ¿vale? Pero como es un punto importante para la terminación del procedimiento y velando por los intereses del trabajador, se le requiere al abogado del actor que el día en que se va a pagar el convenio comparezca el trabajador. ¿Para qué? Por dos razones. Una, para que el trabajador comparezca a ratificar y aceptar el convenio que fue firmado y establecido por su abogado. Y dos, para que el trabajador haga ese cobro, ¿vale? Con la carta poder no podemos nosotros como abogados realizar el cobro de ningún concepto ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Siempre que me van a consultar, les digo a los clientes, mira, me vas a tener que firmar, bueno, si son trabajadores, me vas a tener que firmar una carta poder, ¿vale? En la que voy a poder hacer casi cualquier cosa única y exclusivamente en procedimiento, salvo dos cosas. Una, absorber posiciones por ti, y dos, cobrar en tu nombre. De ahí puedo hacer con esa carta poder dentro del procedimiento, aclaro, todo, salvo esas dos cosas. Puedo interponer amparos, sí, porque es en beneficio del trabajador. Puedo interponer recursos. No existen como tal recursos, pero si hay incidentes, sí los puedo promover en materia laboral porque es en beneficio del trabajador, ¿vale? Puedo firmar promociones, demandas y demás con esa carta poder, sí, porque es en beneficio del trabajador. Entonces, en este caso, si el trabajador asiste a la Junta a ratificar ese convenio y el patrón no asiste o persona alguna que lo represente, opera esta pena convencional, ¿vale? Debemos de tener en cuenta que esta pena convencional la fijan las partes, no lo puede hacer la Junta de oficio. En dado caso de que no haya una pena convencional, la Junta, sí de oficio, tiene que señalar una nueva fecha para que se desahogue el procedimiento. Esto ya aplica una vez que se llegó a un convenio. Esto ya aplica. Así es. En dado caso de que no se llegue a un convenio, es decir, que esté en plena conciliación y el patrón ya no se presenta. ¿Qué es lo que pasa si el patrón ya no se presenta en plena conciliación? Bueno, es la audiencia de ley, conciliación, demanda y excepciones. En esa misma audiencia ya establecimos que comparece, la comparecencia, se abre la etapa de conciliación. Si ya no comparece el abogado o no asiste ninguna persona, bueno, se cierra esa etapa y se analiza el expediente, ¿vale? ¿Para qué? Para ver si efectivamente el demandado o demandados, que serían el patrón, fueron emplazados de forma correcta o si este emplazamiento fue realizado con 10 días de anticipación, ¿vale? Si no existe alguna cuestión que digamos que todo haya sido, que el patrón haya sido emplazado de forma correcta y que haya sido emplazado con 10 días de anticipación, es decir, día 11 o más, la audiencia continúa y ya se abre la etapa de demanda y excepciones. Y aquí volvemos con lo que les decía hace un momento, ¿qué es lo que llega a pasar? Ya vienen apercibimientos para cada una de las partes, ¿sale? Si están debidamente emplazadas y notificadas las partes y no hay ninguna cuestión ajena, se abre la etapa y se les van a hacer efectivos estos apercibimientos. Para el trabajador, el apercibimiento es que se va a ratificar su demanda, así como la ingresó, ¿vale? Porque dentro de la etapa de conciliación, dentro de la etapa de demanda y excepciones, el trabajador puede modificar
su demanda y posteriormente la va a ratificar. ¿Vale? Ese es el apercibimiento para el actor o trabajador. El apercibimiento para el patrón no demandado, ¿cuál es? Muy fácil, que si no asiste, todo lo que diga el trabajador se va a tomar como cierto. Porque es el momento idóneo para que el patrón dé contestación a esa demanda que entabló en su contra el trabajador. Entonces, hay que tener mucho cuidado si vamos por parte de un patrón. Me ha tocado que los patrones, como la ley de cierta forma no nos obliga o no los obliga a tener un abogado en materia laboral, contratan a un contador, que el contador hace las veces de un abogado. Y me ha tocado que van los contadores a las audiencias y quieren comparecer y dicen, bueno, es que vengo en representación del patrón, vengo nada más a la audiencia de conciliación, y les dicen, no, ¿qué crees? O sea, no nada más es la audiencia de conciliación, es la audiencia de ley. La audiencia de ley comprende conciliación, demanda y excepciones. Demanda y excepciones es donde el patrón va a contestar la demanda. Y si el representante, en este caso que les cuento, es un contador, no tiene la licenciatura en Derecho, no puede comparecer en juicio. Entonces, aunque lleve una contestación y demás, no la puede ingresar por oficialía ni exhibir en ese momento, ¿vale? Porque la ley nos dice que en la audiencia se va a dar contestación. Y si no compareces, bueno, ya tendrás por recluido tu derecho para hacer esta consideración. Y en este caso es donde todo lo que reclama el trabajador, aun así sea algo desmedido, ya le afecta al patrón. El caso en particular que les cuento es con una empresa que está en Cancún. Llega el contador de la empresa y dice, bueno, es que yo traigo la contestación. Y le dice la junta, sí, pero no eres licenciado en Derecho, no me vas a acreditar la personalidad. Entonces no lo dejan comparecer, el trabajador ratifica su demanda. El trabajador, en este caso sí ventajoso, porque era una persona que se dedicaba a dar tarjetas de crédito en los centros comerciales, y el trabajador dijo, es que a mí me pagan 60,000 pesos mensuales, cuando en realidad ganaba solamente 15 mensuales. O sea, reclamó 3 veces más de lo que ganaba. Entonces, como no compareció una persona que representara al patrón y se opusiera a esa pretensión del trabajador, la Junta condenó a pagar con una base de un salario de 60,000 pesos mensuales. Volvemos a lo mismo y a lo que les comentaba el día de ayer. El desconocimiento de la norma no nos exime de su cumplimiento, ¿vale? Y debemos de tener mucho cuidado en un procedimiento, no solamente laboral, en cualquier procedimiento de cualquier índole, ¿vale? Más en los procedimientos penales, porque en los procedimientos penales se ve la libertad. En cualquier otro procedimiento, bueno, se ve el dinero. No todos somos ricos, pero bueno, nadie está obligado en lo imposible. Si pierdes dinero, bueno, tal vez el día de mañana lo puedas recuperar, pero si pierdes la libertad, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo la vas a recuperar? Imaginen que pierden la libertad por un error tan pequeño, pero que se traduce en una gran afectación. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Continuamos. Cuando se abre la etapa de demanda y excepciones, se le da la oportunidad, en este caso nosotros decimos el uso de la voz al representante del trabajador para que haga varias cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Una, ratifique y reproduzca el escrito inicial de demanda. Es decir, acepte el escrito tal y como lo ingresó en oficialía de partes y sea, vamos a decirlo de esta forma, la versión definitiva que va a subsistir durante todo el procedimiento. Esta es una opción. La segunda opción es que lo modifique o aclare. Esta modificación o aclaración puede ser de dos tipos, de fondo o solamente de cuestiones accesorias. Si es de fondo, bueno, dependiendo de cuál de las dos sea, posteriormente a las modificaciones o aclaraciones, el abogado va a tener que ratificar y reproducir tanto el escrito inicial como las modificaciones que se hayan hecho en ese momento. Ejemplo, si yo ingreso mi demanda y digo que me despidieron el 30 de agosto, pero ya después haciendo cuentas y viendo el calendario me doy cuenta que el 30 de agosto es domingo, puedo modificar esta fecha, ¿vale?
y esta modificación va a ser sin ninguna repercusión, ¿vale? Porque se está haciendo en el momento procesal oportuno que la ley nos brinda. Igual cualquier dato se puede cambiar. Igual cualquier dato. El salario se puede cambiar, pero ya referente a esta circunstancia de salario o fecha de despido, estamos hablando que son modificaciones o aclaraciones de fondo, ¿vale? Así también como se puede modificar o aclarar, también se pueden adicionar o agregar nuevos hechos. Si derivado de mi demanda yo dije que trabajaba tantas horas, puse mi horario, puse todo, pero se me olvidó decir que me pagaran una prestación adicional, tal vez mi fondo de ahorro o que tenía un seguro de gastos médicos mayores, bueno, en este caso también lo puedo agregar a la demanda. Y vamos a ver si esta adición es igual de fondo. Si esta adición no es de fondo, bueno, sea de fondo o no, se continúa y se le da el uso de la voz al demandado, para que esté en posibilidad de dar contestación, ya sea al escrito inicial de demanda o al escrito inicial de demanda y aclaraciones y modificaciones. Antes de la reforma del 2012, de oficio la Junta, si había modificaciones o aclaraciones de fondo, decía, se suspende la audiencia y se señala una nueva fecha para que el patrón esté en posibilidad de dar contestación a estas modificaciones o aclaraciones de fondo. Para que no estuviera en desventaja o nosotros diríamos en estado de indefensión. Después de la reforma del 30 de noviembre del 2012, la ley nos dice, bueno, si hay modificaciones de fondo, tendrá que ser solicitada la suspensión de la audiencia por el abogado de la parte demandada o por los abogados de las partes demandadas, ¿vale? Entonces, en este caso, si el abogado no solicita la suspensión de la audiencia, aunque sean modificaciones de fondo, no se va a suspender la audiencia y la audiencia se va a continuar. Y en ese momento, el demandado va a tener que dar contestación, como diríamos, de su ronco pecho, a estas modificaciones y aclaraciones. Si el abogado solicita se suspenda la audiencia por estas modificaciones y aclaraciones, va a venir el secretario de acuerdos, va a considerar si son de fondo o no son de fondo y va a suspender la audiencia o va a solicitar que se continúe, ¿vale? Una vez que se continúa la audiencia o se señala la nueva fecha o no se señala la nueva fecha, dependiendo de las conductas que tomen, el abogado va a contestar esta demanda. Y lo que yo les decía hace un momento, la va a poder contestar de forma oral o por escrito. O también, al igual que el actor, va a poder hacer alguna modificación o adición a el escrito que lleve, ¿vale? Una vez que hace esta contestación, en esta contestación el abogado va a tener que oponer sus excepciones y defensas, ¿vale? ¿Qué son excepciones y defensas? Bueno, las excepciones son aquellos mecanismos con los que la parte demandada van a ser utilizados para intentar destruir la acción del actor, ¿vale? Pueden ser perentorias o dilatorias, según sea el caso. Las defensas no son otras cosas que consideraciones de hecho que van directamente referentes a los hechos narrados por el actor, ¿vale? Ya dependiendo de cada abogado va a establecer una estrategia jurídica. Y aquí va a entrar un poco de lo que veíamos ayer. Si hay una causal de rescisión, el abogado tiene que basar su escrito de contestación en lo referente a ese aviso de rescisión y esa causal de rescisión. Y esa va a ser su excepción, que no hay un despido porque hubo una rescisión de la relación de trabajo. ¿Qué va a pasar si el trabajador dice, bueno, solicito la nulidad de cualquier documento que el patrón pretenda utilizar como renuncia? Aquí es un caso muy, muy particular y muy peculiar que llega a suceder. ¿Por qué? Si el trabajador incurre o hace esta manifestación donde dice, solicito la nulidad de cualquier documento que el patrón pueda utilizar como renuncia, ¿qué cree? Está aceptando que firmó una renuncia, ¿vale? Está aceptando de forma expresa que hay una renuncia, el texto y la firma. ¿Qué creen que es lo que está negando? Que lo firmó voluntariamente. Exactamente, la voluntad.
si lo firmó de forma voluntaria o si lo obligaron. ¿Vale? ¿Qué es más difícil? ¿Comprobar que me obligaron a firmar un documento o comprobar que el documento no es mío? Que lo obligaron, ¿no? Es más complicado. Sí, porque ¿quién va a estar supongamos, estamos aquí, no hay grabación, ustedes son mis trabajadores y les digo, quiero su renuncia de todos. No pueden fungir como testigos uno del otro porque tienen un interés en común. ¿Vale? ¿Quién va a fungir como testigo? No hay nadie. Alguna vez un trabajador me decía, es que mi jefe directo me obligó y él tiene la obligación y el deber moral, porque así lo dice la iglesia, de que diga la verdad. No, desafortunadamente no estamos en un país donde nos basemos con la verdad. Alguien me decía por ahí, los hombres mienten y si son abogados mienten el doble. ¿Ustedes creen? ¿Sí? Imagínense, ¿por qué no decir los abogados? Las mujeres mienten y si son abogadas mienten el doble. Y si están en sus días, perdón, voy a sonar muy mal, mienten el triple. ¿Por qué no lo dicen de esta forma, no? ¿A qué quiero llegar con esto? Que no por el simple hecho de ser hombre o ser mujer voy a mentir o voy a tener que decir la verdad. ¿Vale? Entonces, en este caso, el trabajador me decía, es que él tiene el deber de decir. No, nunca lo va a decir. ¿Vale? ¿Cómo voy a acreditar esta circunstancia? Bueno, no hay forma de cómo acreditarla. La prueba tal vez idónea sería una testimonial, pero es muy difícil que a través de una testimonial yo pueda acreditar que me obligaron a firmar un documento o a realizar una conducta. Ahora, vamos por la parte de acreditar que el documento es mío. Vienen muchos factores donde puede pasar que acredite que efectivamente ese documento no es mío, aunque yo lo haya firmado. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que llega a pasar o lo que siempre vemos o lo que siempre escuchamos? Bueno, es que voy a tal empresa y para que me contraten me dan mi contrato y mi renuncia a firmar y la renuncia sin fecha. ¿Vale? Y es una práctica muy común desafortunadamente en nuestro país. Pero por la situación económica, bueno, tenemos que aceptar. Tenemos que firmar el contrato con una mano, casi casi, y con la otra firmar la renuncia. ¿Qué es lo que llega a pasar? Alguna vez nos sucedió que una persona le sucedió esta situación y tuvo que firmar. Pero la persona realizó este acto cuando tenía 18 años. Después de casi 12, 15 años, la empresa le dice, ¿sabes qué? Bye. Y lo corren. Esta persona ya no era un chico, va y demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Llega el abogado de la empresa en la etapa correspondiente y dice, ¿qué crees, Junta? No hay despido, tan es así que aquí está la renuncia. ¿Vale? Exhiben la renuncia, nos vamos a periciales y hay un punto fundamental que la empresa no tomó en cuenta, ni siquiera los abogados, porque debo decirle que los abogados no somos peritos en grafología ni en ninguna de esas materias. Algunos sí, pero no todos. ¿Qué fue lo que sucedió? Y lo que nos explicó el perito, que al transcurso del tiempo, la firma se va estilizando, ¿no? Y tienden a cambiar los rasgos. Entonces, si bien es cierto, el trabajador cuando tenía 18 años firmó esa renuncia, es mucho más cierto que con el transcurso del tiempo esa firma se estilizó. Y cuando se sometieron a un peritaje, ¿qué creen que pasó? Ya no coincidían los rasgos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, bueno, fírmame una hoja en blanco y no le pongo texto. O fírmame una hoja tamaño carta donde tengo el texto arriba y corto la hoja y te la exhibo como renuncia. Si bien es cierto, no existe una formalidad para dar una renuncia, pero sí existen ciertos elementos que nos pueden llegar, con los cuales podemos llegar a la convicción de que si efectivamente firmamos esa renuncia o no, o que si hubo un mal manejo de algún documento que hayamos firmado. Entonces debemos de tener en cuenta todas estas circunstancias.
Es muy común que nos den a firmar nuestra renuncia, es muy común que nos den a firmar hojas en blanco. Sí. No hay una prueba, ya claro, bueno, sí existe una prueba, pero es carísima y se destruye el documento. Donde yo plasme en una hoja mi firma y 2 o 3 años después se plasme un texto de una impresora, ya sea láser, inyección de tinta, de renuncia. Y que un perito pueda determinar con qué tiempo fueron plasmadas las firmas. Bueno. Un perito me decía, no se puede determinar con una prueba común y corriente, se tendría que hacer una prueba de carbono 14 y se tendría que destruir el documento. Bueno. Lo que tal vez puedas hacer es determinar que debido a los espacios, a la forma del documento y demás, fueron estampados o plasmados en el mismo tiempo. Pero no va a ser como tal un cuestionario confiable. Entonces también debemos de tener cuidado en este aspecto. Bueno, regresamos a lo que estábamos. Llega el patrón, el abogado del patrón, el representante, y va a dar contestación a la demanda y va a establecer sus excepciones y defensas. ¿Sale? Una vez que establecen sus excepciones y defensas, se le va a dar de nueva cuenta el uso de la voz al trabajador, para que en este caso se pronuncie respecto de la contestación del demandado o demandados. ¿Vale? Va a decir si va a atacar todas las consideraciones de hecho que se hagan valer en ese momento por la parte demandada. Posteriormente se le va a dar el uso de la voz al patrón o a la parte demandada, para que también haga una contrarréplica de lo que dijo el abogado del actor. ¿Vale? Una vez que se concluye esto, se cierra la etapa y se abre una pequeña consideración que se llama o denominamos la junta cuerda. ¿Vale? En la junta cuerda se va a plasmar y va a dar fe el secretario de acuerdos quiénes comparecieron, con qué se identificaron, si el actor ratificó o modificó su escrito inicial de demanda, cómo contestó el demandado, ¿vale? Y en qué términos contestó. Posteriormente se va a cerrar, bueno, ya se cerró la etapa y se va a señalar la fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. ¿Vale? Una vez que se señala la fecha para el ofrecimiento y admisión de pruebas, ya pasamos a la siguiente audiencia. Bueno, tenemos la etapa de demanda y excepciones, que fue la que les comenté. Y tenemos la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. Bueno. En esta etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se va a desarrollar muy similar a la pasada. Van a llegar las partes, se va a señalar las partes, también se va, en esa junta cuerda de la audiencia anterior, se van a señalar apercibimientos. ¿Vale? Cuando se señala la fecha de audiencia, se van a señalar apercibimientos. Volvemos a lo mismo, que son pequeñas sanciones que van a tener las partes. ¿Vale? ¿Cuáles son esas sanciones? Bueno, en este caso la sanción es la misma para ambas partes, que van a tener por perdida su derecho para ofrecer pruebas. ¿Vale? Aquí debemos de tener en cuenta algo referente a esta sanción, que el actor pudo haber acompañado u ofrecido sus pruebas en el escrito inicial de demanda. ¿Vale? Si las ofreció, tuvo que haberlas acompañado los documentos que consideraba necesario. Si solamente ofreció y no acompañó los documentos y no va a la audiencia de ofrecimiento de admisión de pruebas, se le van a hacer efectivos los apercibimientos y se le va a tener por perdido ese derecho para ofrecer las pruebas de los documentos que no acompañó al escrito inicial de demanda. ¿Vale? Entonces, volvemos. Va a tener la misma mecánica. Comparecencia, las partes, quienes comparecen. Ya no es necesario que acrediten su personalidad, en virtud de que en la primera audiencia ya exhibieron los documentos necesarios, ya sea carta poder o testimonio notarial. ¿Vale? Entonces, se abre la comparecencia. Aquí ya no hay una conciliación como tal, pero todo el procedimiento, durante todo el procedimiento se puede conciliar, salvo en el laudo. De ahí en fuera se puede conciliar en cualquier momento. Se abre la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, se le da el uso de la voz al
abogado de la parte actora, y este va a ofrecer las pruebas que considere pertinentes. Si ya las acompañó a su escrito inicial de demanda, bueno, las va a describir y va a hacer referencia que ya obra en autos en el expediente, ¿vale? ¿Cuáles son las pruebas que podemos ofrecer en un procedimiento? Confesional, documentales públicas privadas, testimoniales, inspecciones, lo que yo les decía. Aquí hay unas inspecciones o periciales muy peculiares. Hay inspecciones en medio ambiente, ¿vale? Porque hay trabajos que por la naturaleza del trabajo se van a desenvolver o se van a desarrollar en ambientes cerrados, en ambientes donde hay mucha luz o hay ciertos agentes químicos que a la larga pueden afectar la salud del trabajador y puede venir en consecuencia un riesgo de trabajo, ¿vale? También podemos ofrecer todos aquellos medios que la tecnología nos traiga como aportación, ¿vale? Fotografías, videos, grabaciones, correos electrónicos y o cualquier otro medio electrónico, ¿vale? Hago un paréntesis aquí. Estos medios, si bien es cierto la ley, y no solamente nuestra ley laboral la contempla, sino otras materias contemplan estos procedimientos, en la ley laboral tienen algo muy peculiar, ¿vale? Si tú vas a ofrecer un video, una grabación, tienes que ofrecer también la forma en cómo se va a reproducir ese video y esa grabación. Si vas a ofrecer un correo electrónico, tienes que ofrecer la dirección y la contraseña, así como el procedimiento para acceder a dicho correo electrónico, ¿vale? Debemos de tener mucho cuidado. La ley casi no lo regula, pero viene regulaciones que ha traído consigo la jurisprudencia. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en este aspecto, ¿vale? Correos, fotos y demás, debemos. Ahora, todos estos documentos, al igual que todas las pruebas, son susceptibles de que sean objetadas. ¿Qué quiere decir una objeción? Que sean tachadas de falsas, ¿vale? Una testimonial, podemos hacer tachas para tachar de falso al testigo. Una fotografía, podemos decir que no soy yo, que tal vez hicieron un fotomontaje, ¿no? Como diría la canción, que yo no estaba ahí ese día, ¿no? Hay muchas cosas que podemos utilizar para contrarrestar las pruebas. O existen otras pruebas para contrarrestar, lo que yo les comentaba el día de ayer. El acta administrativa, yo tengo que ofrecer un acta administrativa, ¿sí? Un aviso de rescisión. Este aviso de rescisión vienen dos testigos que van a afirmar de que efectivamente sucedieron los hechos. Pero no basta esta acta administrativa como ofrecerla en singular, ¿no? La tenemos que ofrecer de forma colegiada. ¿Cómo? Ya sea con una ratificación de los testigos o con una testimonial de dichos testigos, para acreditar efectivamente que hubo una rescisión de la relación de trabajo, ¿vale? ¿Qué es lo que llega a pasar si no ofrecemos esta prueba? Bueno, la prueba pierde la validez jurídica. Volvemos a lo de ayer. ¿Cuál es la naturaleza de la prueba? Bueno, crear convicción en el juzgador respecto de un hecho controvertido. Y si la prueba que ofrecemos, y es nuestra prueba fuerte para acreditar una excepción y mi defensa, o para acreditar la procedencia de una acción, no la ofrecemos de forma correcta, no vamos a tener nada dentro de un procedimiento y podemos perder el procedimiento. Entonces debemos de tener mucho cuidado en este punto. Todas las pruebas son susceptibles de ser objetadas y todas las pruebas son susceptibles de que, vamos a decirlo así, de que las ofrezcamos de forma errónea. Mucho ojo a todos los litigantes que están no solamente en mi materia, en todas las materias. Bueno, no solamente en esta materia, sino en todas las materias. Bueno, continuamos. Viene el actor, ofrece sus pruebas, las pruebas que sean pertinentes y concluye su uso de la voz. Posteriormente se le da el uso de la voz a el abogado de la parte demandada. ¿Para qué? Para dos cosas. Una, para que ofrezca sus pruebas. Y dos, para que objete las pruebas del actor. Vale. Mucho ojo. La ley nos dice, se pueden objetar las pruebas, pero nunca me dice cómo las vamos a objetar. ¿Vale? Nunca nos dice
¿qué es lo que vamos a hacer en ese momento? ¿Cómo las vamos a tachar de falsas? La común o la que todos conocemos y la que todos aprendemos el primer momento es, en términos generales, en cuanto a alcance y valor probatorio que la parte o que mi contraria pretenda otorgar. ¿A qué nos referimos en esto? No nos referimos realmente a nada. Es diríamos, una apreciación de carácter subjetivo. Pero es muy diferente si el patrón me ofrece una copia de un contrato y no el original, porque podemos objetar esta prueba como una copia fosfotática que puede ser susceptible de alteración. Aparte, existe una obligación por parte de la ley para el patrón, donde dice que debe de conservar ciertos documentos. Si me dicen que hay la existencia de un contrato, el patrón tiene la obligación de exhibir ese contrato o de exhibir cualquier otro documento. Hay una excepción que nos marca el artículo 803 a esta regla. ¿Cuál es? Que ese documento que refiere el patrón sí esté en su poder, pero que forme parte de un expediente o de un legajo que por su naturaleza no pueda ser trasladado a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pero, ojo, aquí también tendremos que ver qué tipo de documento. Ejemplo, apenas en un procedimiento me decían que no pueden exhibir los recibos de nómina porque están en un expediente que no pueden sacar de la institución. Y solamente me exhibieron copias. Y yo les decía, bueno, es un recibo. No tiene algún tratamiento especial o algún resguardo especial para que tu patrón no lo puedas exhibir, ¿vale? Aparte de la copia fotostática, no se desprende que sea parte de un expediente o de un legajo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Otra de las formas de cómo objetar un documento, podemos objetarlo en cuanto a su contenido, autenticidad, literalidad y, muy importante, y tomamos en cuenta lo que decíamos hace un momento, de las renuncias, la firma. Podemos objetar firmas, ¿vale? Podemos objetar huellas. Pero, ¿qué va a pasar cuando objetemos un documento así? Necesitamos ofrecer otra prueba que soporte esta objeción, ¿vale? Algún día, cuando yo estaba compareciendo, iba por un demandado persona física. Bueno, la forma de acreditar personalidad es una carta poder. Exhibo mi carta poder y el abogado de la parte actora me dice, oye, es que esas firmas no son del patrón. Bueno, ¿por qué dices que no son del patrón? Me promovió un incidente de falta de personalidad. Y le digo a la Junta, oye, ¿no ofrece el abogado de la parte actora algún medio probatorio con el cual me demuestre que efectivamente esa firma no es de la persona que me está otorgando facultades? Ya no demostrarme una prueba que soporte esa objeción, tu Junta no puedes admitir o, bueno, declarar de procedente ese incidente, porque ese es su argumento principal para esa objeción, para ese incidente. Y efectivamente, así fue como pasó. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que saber cómo objetar las pruebas. Y la ley no nos lo dice. Nunca nos dice la ley cómo hacer estas objeciones o cómo tachar de falsas estas pruebas. Entonces, es algo que vas aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, volvemos. Concluye el uso de la voz una vez que ofreció las pruebas y una vez que objetó las pruebas. Posteriormente, se le da de nueva cuenta el uso de la voz al abogado de la parte actora para que pueda objetar las pruebas. Ojo, en este momento, y solamente va a poder ofrecer nuevas pruebas la parte actora si vamos a soportar una objeción de pruebas. Si se le olvidó ofrecer una prueba al abogado de la parte actora en un principio, ya no es admisible. La podemos ofrecer, sí, pero de ahí a que la Junta la admite es una cosa muy diferente. Solamente vamos a poder ofrecer nuevas pruebas cuando soporten objeciones a las pruebas de la parte contraria. Si no estamos en esta situación, no se va a poder hacer.
Entonces, una vez que las partes ofrecieron pruebas, se cierra la audiencia y volvemos otra vez. La Junta acuerda. Ya no va a acordar la Secretaría de Acuerdos sobre la personalidad. Va a acordar respecto de qué pruebas ofrecieron. Si todas las pruebas que ofrecieron fueron ofrecidas conforme a derecho y si cumplen los requisitos de ley. Y va a señalar fechas de desahogos de las pruebas que requieran un desahogo especial. ¿A cuáles me refiero? Confesionales, testimoniales, alguna pericial, alguna inspección. ¿Vale? No podemos ofrecer, no podemos desahogar una prueba, una documental, siempre y cuando que no sea objetada y no se vaya a someter a algún peritaje, a algún cotejo. ¿Vale? La Secretaría de Acuerdos va a señalar una o varias fechas. La ley nos dice que dentro de un periodo de 10 días para que se pueda desahogar estas pruebas. Mentira, jamás pasa. Jamás se desahogan las pruebas en 10 días. ¿Vale? Tan solo para un desahogo de pruebas, una confesional me la dan un mes y medio. ¿Vale? También depende de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Puede ser la Junta Federal, que tal vez anda en un promedio de un mes, o puede ser la Junta Local, que anda en un promedio de 3 meses. Imagínense, el día de ayer me señalaron fecha de desahogo de una confesional para noviembre. ¿Cuánto tiempo es? Y decimos que la justicia laboral se resuelve en menos de un año. No es cierto. Entonces, bueno, acuerdan las pruebas y se señala el desahogo para las mismas. ¿Vale? Una vez que se han desahogado todas las pruebas, el secretario de acuerdo cierra instrucción, lo que veíamos hace un momento, y turna el expediente a proyecto de resolución. Una vez que pasa, que se elabora el proyecto, que se vota, que se acepta o que se modifica, ya alcanza la categoría de laudo. Y ese laudo ya es notificable a todas las partes, para que las partes puedan hacer uso de su derecho de promover amparo. Ojo, en materia laboral no hay recursos, salvo en materia laboral, apartado B, hay un recurso de reclamación que única y exclusivamente opera por acuerdos dictados en audiencias. Y este recurso es de 24 horas. En las audiencias del apartado... ¿Qué es recomendable exhibir pruebas con mensajes del celular? Pruebas con mensajes en el celular. Sí, se pueden exhibir pruebas de mensajes en celular, pero se tendrían que acompañar de otras pruebas. Alguna pericial de un técnico en informática que diga que efectivamente ese mensaje de celular, bueno, de qué formato es, si es un mensaje de texto, ¿vale? Y que si pasó por la sábana de la compañía celular, o si es un mensaje de WhatsApp. Si ese mensaje de WhatsApp está ligado a una aplicación con una dirección de IP o con un código que trae. Es algo difícil poder ofrecer esta prueba porque vamos a necesitar la ayuda de uno o varios especialistas en determinadas materias para acreditar efectivamente que ese mensaje corresponde a una persona o a un número. Y no solamente basta ofrecer estas pruebas, tenemos que acompañarlas con otras, testimoniales y demás, tal vez confesionales y demás. ¿Qué es lo que llega a pasar? Muchas veces vemos las películas gringas donde los norteamericanos saben todo y pueden hacer todo y tienen todos sus instrumentos, se meten, rastrean, tienen casi en toda una pared una computadora, localizan en tiempo real. Sí se puede hacer, no es de esa forma, pero sí se puede hacer, ¿vale? Pero es difícil ofrecer una prueba de esta forma. Por difícil no quiere decir que no la puedas ofrecer, pero sí tendremos que saber cómo ofrecerla. ¿Alguna otra duda? ¿El pliego de posiciones se presenta en el ofrecimiento de pruebas? El pliego de posiciones. El pliego de posiciones es referente a una confesional, ¿vale? En materia laboral, bueno, existe confesional para el actor, para el patrón, y también existe algo que se llama confesional para hechos propios. ¿Qué es esto? Esta confesional tiene que ser desahogada por una persona ajena a la relación procesal, que ya sea actor o demandado, y va a versar sobre hechos que haya presenciado un tercero. Ejemplo,
el jefe directo. El jefe directo, yo les decía hace un momento, que la mayoría de las veces no es el patrón, ¿vale? Entonces, al no ser el patrón, no está dentro de esa relación laboral o de ese negocio jurídico. Entonces, pero sí le competen ciertos hechos y tal vez se le está imputando el hecho del despido, ¿vale? Entonces tenemos confesional para las partes, actor demandado, y confesional para hechos propios, ¿vale? Entonces, cuando se ofrece la confesional, se dice a cargo de quién va a ser. La Junta, al momento de admitirla, ve si cumple con todos los requisitos y se señala una fecha de desahogo, ¿vale? En la fecha de desahogo, la parte contraria va a tener que exhibir un pliego. En este caso lo va a poder exhibir en documento. No es necesario que se exhiba en sobre cerrado como en otras materias, pero sí lo puede exhibir en documento. Si lo exhibe en documento, se puede reservar el derecho para formular nuevas posiciones. Y si no lleva un documento, puede formular las posiciones en ese momento. Y se van a calificar de legales y posteriormente se van a absorber posiciones para que la parte las desahogue. Esto es única y exclusivamente para los absolventes, ¿vale? Los testigos, como tal, la ley no nos dice que sea un pliego de posiciones. Los testigos es un cuestionario que van a contestar. Y este cuestionario va a ser formulado al igual en la audiencia de desahogo, pero aquí va a ser formulado por la parte oferente, es decir, quien está ofreciendo a los testigos. Si el actor está ofreciendo 2 testigos, el actor le va a hacer preguntas para que los testigos las resuelvan. Aquí la particularidad es de que la parte contraria, en este caso el abogado del demandado, va a poder formular repreguntas, pero estas repreguntas van a ir ligadas directamente a los hechos controvertidos y a lo que han respondido los testigos. ¿Alguna otra duda, Oscar? No. Ok. Espero que hayan quedado resueltas las dudas. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. La siguiente clase, que es el día de... Bueno. ¿Cómo se hacen preguntas? ¿Cómo se hacen preguntas? Preguntas para confesionales o para testimoniales. Las repreguntas de testigos. Las repreguntas de testigos. Más o menos debemos de tomar en cuenta que el cuestionario para el testigo y en consecuencia las preguntas van a ir para que el testigo pueda, vamos a decirlo de esta forma, explayarse al momento de contestar. La diferencia de una confesional es que en una confesional el testigo tiene que contestar sí o no. En una testimonial, el testigo va a dar su testimonio respecto de los hechos. Por lo tanto, no va a poder contestar sí o no. Vamos a suponer lo que les decía el día de ayer, que le hagan una pregunta a un testigo y más o menos va de esta forma. Bueno, la pregunta va a ir a que sí participó en el acta administrativa de tal fecha. La pregunta es que diga el testigo si participó en la fecha administrativa, de fecha vamos a ponerle 8 de agosto del 2019. El testigo va a decir que sí participó en tal acta administrativa. Entonces, la repregunta va más o menos así y la va a hacer el abogado contrario. Puede decir el abogado, que nos diga el testigo de acuerdo a su pregunta, a la respuesta de la pregunta, vamos a ponerle número 1, ¿por qué participó en dicha acta administrativa? ¿Vale? O puede decir el abogado, que nos diga el testigo de acuerdo a su idoneidad, ¿por qué participó en dicha acta administrativa? O por qué se encontraba en la fuente de trabajo, si se desprende de 2 preguntas anteriores, que sus labores nunca son dentro de la fuente de trabajo. Entonces, más o menos de esta forma van las pruebas de los testigos. ¿Quedó resuelta la duda? Sí, pero pregunta si las repreguntas también son calificadas de legal. Sí, las preguntas también son calificadas de legal. En ese momento sí tiene que estar el secretario de acuerdos para ver si, la pregunta que hace el abogado oferente está bien y si la otra parte no se opone, porque en el desarrollo de la prueba testimonial
el abogado contrario puede decir, me opongo a la pregunta, porque tal vez la pregunta puede ser indicativa. ¿Vale? En este caso, ahora, para las repreguntas, el abogado oferente puede decir que se opone a la repregunta, porque también puede ser indicativa o puede conducir al testigo a dar una sola respuesta. El secretario de acuerdos va a calificar esta pregunta y, en consecuencia, va a decir si se admite o no se admite. ¿Quedó resuelta la duda? ¿Sí? Ok. Bueno, les decía, se nos ha acabado el tiempo. Entonces, el día de mañana continuamos con la sesión y vamos a concluir con el punto de procedimiento de ejecución. ¿Vale? Y podrán hacer las dudas. Posteriormente vemos la limitación a salarios caídos y los puntos importantes de la nueva reforma laboral. Bueno, mucho gusto y buenas noches.